Bueno, buenas tardes a todas. Y Aarón, buenas tardes, a ti también. ¿Qué tal? Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Por resumir un poquitín para las personas que no habéis asistido el resto de días, este taller, Recuperar saberes campesinos frente a la crisis climática, forma parte de un ciclo que estamos coordinando desde la Ortiga Colectiva, que somos una asociación, un ciclo que estamos coordinando relacionado con mujeres rurales, con el propósito de hacer ese próximo 15 de octubre, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, de hacer algo más que un evento, sino de hacer todo un mes dedicado a cuestiones y trabajar con cuestiones relacionadas con las mujeres rurales, con diferentes temas, ¿no? Esta semana hemos estado trabajando la recuperación de saberes tradicionales, de saberes campesinos, transmitidos muchos de ellos a través de mujeres, y hemos estado trabajando también temas relacionados con el patrimonio social, con el patrimonio natural, con la relación que tenemos con nuestro entorno, con la naturaleza, con el paisaje que nos rodea. Y bueno, la semana que viene estaremos haciendo otro de los talleres en Celaya, en esta ocasión relacionado con soberanía alimentaria, mujeres rurales, con el tema de la alimentación y la importancia que tiene el papel de las mujeres rurales en los procesos de producción de alimentos en Cantabria. La tercera semana de octubre estaremos en el Ecomuseo de Valle en Cabuérniga, hablando de artes y cultura, vinculado también al tema de la ruralidad. Y la última semana de mes estaremos en Potes, en el Centro de Estudios Lebaniegos, para hablar de algo que es muy importante y también hemos comentado esta semana, como son las redes de aprendizaje intergeneracional. Tener en cuenta a las mujeres de todas las edades. Además, un taller que apuesta muy fuerte por el antiedadismo, es decir, por no discriminar a las mujeres rurales por su edad, sino que todas puedan ser escuchadas, que todas merezcan ser escuchadas en sus demandas y que todas tengan un acceso libre, igualitario y participativo en actividades culturales, ¿no? Entonces, nos parecía un eje muy importante a tratar el tema de trabajar cómo las mujeres mayores y las mujeres jóvenes pueden tejer redes de aprendizajes y muchas veces traer aprendizajes tradicionales a la cultura de hoy en día, ¿no? A las prácticas culturales de hoy en día. Esta jornada de hoy es un placer para mí estar también rodeada, porque en el resto de días he estado un poco más sola, ¿no? Pero hoy estoy muy bien rodeada con dos compañeras y amigas, además, que se van a presentar ellas mismas, porque la idea es que ellas os cuenten un poquitín su recorrido y que luego podamos abrir pues, una ronda de preguntas o de debate para tratar temas vinculados a su trabajo y a su perspectiva también como mujeres que habitan lo rural y que desarrollan proyectos culturales, ¿no? A mi izquierda está Patricia Azotes, que es diseñadora gráfica, que vive aquí cerquita, en Valdeolea, que es además la diseñadora de nuestra revista La Ortiga, con la que tengo el placer de trabajar muy a menudo, con Patricia. Y a mi derecha está Lucía Camón, que es poeta y es actriz y, bueno, directora del proyecto Pueblos en Arte en Torralba de Ribota, en Zaragoza. Y es un placer también tenerla hoy con nosotros. Entonces, yo creo que es mejor que se presenten ellas a sí mismas, porque antes comentábamos que hacer estas presentaciones ortopédicas, de empezar a leer los currículums, a mí me parece muy interesante que ellas nos cuenten realmente cuál es su experiencia vital y cómo ha sido su recorrido y su historia de vida, y que a partir de ahí podamos pues, lanzar preguntas o cuestiones que estoy segura que ambas estarán encantadas de poder responder. Y os invito, en cualquier caso, a interrumpir y a participar del debate cuando queráis. Muchísimas gracias. Patricia, cuando quieras. Bueno, pues nada, como bien ha dicho María, bueno, lo primero darle las gracias a María por invitarme a venir aquí a estar con vosotras. Además, bueno, para mí es un pequeño reto porque no estoy acostumbrada a sentarme así a hablar en público, sobre todo para narrar un poco pues mi experiencia personal, ¿no? En este caso relacionada con el mundo rural. Y bueno, y gracias a vosotras por acompañarnos y asistir. Y bueno, como dice María, si queréis interrumpir en cualquier momento o preguntar, pues yo hasta os lo agradezco, que igual me voy por los cerros de Úbeda. Bueno, brevemente, un poco mi trayectoria, ¿no? Y cómo llego aquí a un pueblo. Lo de irse a vivir a un pueblo, pues es un poco, para mí fue una necesidad vital, ¿no? Llega un momento en el que necesitaba dejar la ciudad e irme al campo, ¿no? Para mí, o sea, en la ciudad he estado muy a gusto hasta el momento en el que dejé de estarlo.
porque, bueno, en cierto modo para mí las ciudades son pues contenedores, ¿no?, de hormigón, de acero y de cristal en los que se ha perdido completamente pues el contacto con el medio natural, por decirlo de alguna manera. A ver, no quiero hablar en términos absolutos, hay ciudades maravillosas para vivir, donde pues eso se atenúa un poco, pero bueno, en general pues son espacios que para mí pues son bastante invivibles. Tienen sus ventajas, pero en ese sentido a mí ya se me hacía muy duro. Entonces, bueno, pues fue como un poco la primera decisión, como no consciente, pero bueno, una vez que pasas, que sales del lado de la adolescencia y empiezas a poder elegir, pues fue como de las primeras cosas que, porque todo, ¿no? Un poco pues los estudios que sigues o un poco la vida profesional que eliges al principio, pues te viene un poco dado por inercia, ¿no? Por otra serie de cuestiones. Para mí romper con la vida en la ciudad, irme y decidir que me quería ir a un pueblo, pues fue como una cosa que hice con determinación, con voluntad y además eso, pues de una manera muy consciente. Para mí el origen está seguramente pues en la infancia, porque yo siempre tuve pueblo, ¿no?, que se dice. Bueno, tenía dos, de hecho, tenía unos abuelos en un pueblo y otros abuelos en otro pueblo y pues casi todas las vacaciones y los fines de semana pues los pasábamos allí. Y bueno, pues eso me aporta una serie de recuerdos y también experiencias y conocimientos que hacen que, pues eso, que sienta como esa conexión con vivir en un pueblo. Entonces, pues nada, ese es un poco, yo creo que el hilo conductor, ¿no?, de cómo en un momento dado decides ir de la ciudad al pueblo. Luego, cuando te planteas irte a un pueblo, pues surgen otra serie de cuestiones, ¿no? Cuestiones, problemas que tienes que resolver. Pues dónde vas, el tema laboral, ¿no? Si tienes el trabajo, si vas a conseguir mantenerlo allí o de qué vas a trabajar, o si vas a abandonar tu actividad laboral y vas a iniciar una nueva, diferente. Bueno, normalmente son problemas y eso es lo que hace que mucha gente, ¿no?, pues fracase o abandone ese proyecto. Y a ver, que me estoy yendo un poco por... ¿Puedes contarnos, por ejemplo, el proyecto que tienes, la nevera gráfica, por ejemplo, para que contextualicen un poquitín lo que haces? Sí. Entonces, bueno, yo cuando decido venirme aquí Bueno, yo digo, más que pueblo, es una aldea, porque mi pueblo es muy pequeño, ¿no? También hay hay pueblos y pueblos. Hay veces que, bueno, no es lo mismo un pueblo de 150 habitantes, que puedes tener un bar, que hay niños, niñas, puedes tener incluso una farmacia, que, bueno, pues donde vivo yo, que es una pequeña aldea. Entonces, mi proyecto era seguir yo cuando vine aquí, pues pensaba mantener mi actividad profesional, que, como ha dicho María, soy diseñadora gráfica. He estado trabajando 15 años como autónoma y, bueno, pues inicialmente es lo que seguía haciendo, ¿no? Trabajaba desde casa. Bueno, teniendo en cuenta que hace casi 14 años que vine, pues bueno, hace 14 años aquí lo de la conexión a Internet era una aventura. Un día sí y al día siguiente también. Pero bueno, pues te apañas como puedes. Y bueno, pues así he estado bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, por diversas circunstancias, pues eso cada vez ha ido un poco a menos. Entonces, pues ya empecé a pensar que tenía que buscar una manera de diversificar, ¿no? O sea, que mis ingresos económicos o mi actividad laboral no fuera exclusivamente el diseño gráfico, sino que que tenía que complementar con otras cosas. Y pues quería que fuera algo que estuviera vinculado al territorio. Entonces, bueno, pues empecé un poco a formarme así paralelamente en cuestiones de turismo y de patrimonio cultural. Y bueno, pues ahora trabajo también de guía de patrimonio en el servicio municipal que hay en Valdeolea, enseñando pues las iglesias románicas que tienen pinturas. Y bueno, pues la verdad es que para mí es como una experiencia nueva, pero que estoy muy, muy a gusto, pues compatibilizando esas dos actividades y que además pues me permiten vivir aquí en el medio rural, que es lo que, pues bueno, lo que quería y lo que sigo queriendo. Muchas gracias, Patricia. Lucía, preséntate tú también y luego podemos ir comentando cositas, ¿vale? Gracias. Pues bueno, yo me llamo Lucía, vivo en un pueblecito muy pequeño de unos 120 habitantes en Aragón, al lado de Calatayud.
Es una zona muy seca, muy árida. Un pueblecito que se ha ido abandonando la agricultura poco a poco porque Europa daba dinero para que la gente arrancara las viñas, por ejemplo. A todos los jóvenes que vivían en ese pueblo se les había dicho que lo que tenían que hacer era irse a estudiar. Pero nadie les decía que volvieran, es curioso, ¿no? Entonces toda la gente joven está en las ciudades y en el pueblo hay solo gente mayor. Ahora mismo hemos venido, hay unas 10 casas con gente nueva, gente más joven y bueno, parece que hay un futuro, ¿no? Pero bueno, yo crecí en un pueblo, en el campo. Y para mí eso es la libertad máxima. Entonces yo luego me fui a Madrid, me fui a Alemania, me formé, hice carrera y esto, lo otro, y me quise dedicar al arte. Entonces estudié teatro y cuando ya estaba, digamos, enfocada en Madrid, digamos, perteneces a un colectivo artístico, a una, se puede decir, élite cultural o como quieras llamarlo, parece que estás en el lugar adecuado, de pronto dije, no quiero vivir aquí. No, esto no me llena. O sea, me quedé embarazada y pensé, yo no quiero que mi hija crezca aquí, no quiero que lo único que vea de naturaleza sea este parque con cacas. No podía, para mí esa imagen no se me iba de la cabeza. Quería darle a mi hija la libertad de vivir en el campo y a mí la posibilidad de vivir la maternidad en contacto con la naturaleza como yo lo había vivido. Entonces, casualmente surgió la posibilidad de heredar esta casa y me fui para allá. Es una casa muy grande. Entonces, de alguna manera, inventé Pueblos en Arte para conseguir unir las dos cosas que más me gustan. Por un lado, la naturaleza, el campo y el pueblo y la cercanía con los vecinos, y por otro lado, el mundo del arte. Y toda esa gente y toda esa conexión, ¿no? Esas conexiones que yo tenía con la gente de Madrid en el momento en el que yo vivía, ¿no? Con la gente que para mí piensa y hace cosas que me interesan. Entonces inventamos Pueblos en Arte para conseguir unir esos dos mundos. Entonces hicimos residencias artísticas, festivales, actividades con la gente mayor, con los artistas de la ciudad y empezamos a tejer esos puentes entre la ciudad y el pueblo. Porque yo pienso que sí, la gente del pueblo puede estar necesitada de ver gente nueva, ¿no? y que pasen cosas. Pero también la gente de la ciudad está necesitada de pasar unos días en el pueblo, no escuchar nada y no ver carteles publicitarios durante 3 días. Cosas que se nutren de un lado y del otro. Y en esas estoy. Llevo 9 años y bueno, creo que hemos vivido aventuras muy divertidas, intensas, difíciles, algunas, porque evidentemente no es difícil vivir de esto en un pueblo, pero sí que es cierto que ahora tengo la gran certeza de que esa interdependencia es necesaria, que los dos mundos se necesitan porque al final son el mismo mundo. Es decir, toda la gente que está en Madrid, el 95% de la gente que está en Madrid tiene un pueblo. Y el 95% de la gente que vive en los pueblos tiene seres queridos en las ciudades. Con lo cual son mundos que están cerquísima, porque todas las familias están interconectadas, ¿no? Con lo urbano y lo rural. Al final es la misma tierra. Y bueno, pues inventé este proyecto cultural para conseguir continuar viviendo en el pueblo, pero a la vez haciendo lo que me gustaba, ¿no? Y sigo haciendo poesía, escribiendo y conectada con todo ese mundo artístico que me nutre y me hace feliz. Y ya está. Muchas gracias, Lucía. ¿Queréis preguntar alguna cosa así a priori? O voy, si queréis, porque he estado tomando notas de muchas de las cosas que comentaban tanto Patricia como Lucía. Entonces me parece interesante como retomar sus intervenciones en relación a lo que hemos estado hablando estos días y luego ya sí que abrir el debate y sí que me gustaría que comentarais con total libertad o preguntarais o opinarais o nos interrumpierais, ¿no? Que estamos muy solas en esta mesa de este lado. Han hablado de cosas muy interesantes. Me parece que
esto último que comentaba Lucía, de esos vínculos que se generan entre lo urbano y lo rural, que al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Que se necesitan y que son complementarias además. Ayer creo que era que comentábamos nosotros en el taller la necesidad, a veces cuando se habla de que los pueblos están quedando vacíos, ¿no? Habéis comentado también ese relato de tienes que ir fuera a estudiar, ese relato muchas veces como de desarrollismo, ¿no? De progreso, como irse fuera del pueblo a hacer la vida en la ciudad y demás. Y ahora justamente estamos viviendo lo contrario, ¿no? Una especie como de relato en los medios de comunicación, como de vuelta al pueblo, sobre todo después del año pasado con la pandemia, ¿no? Y muchas veces al hablar de despoblación, yo creo que hay como cierta obsesión en estar hablando continuamente de hay que repoblar porque los pueblos están despoblándose, porque no sé qué. Y yo siempre me gusta parar y decir, bueno, ¿y por qué no nos fijamos en las personas que ya vivimos en los pueblos? ¿Qué necesidades tenemos que se nos escuche, ¿no? O sea, cómo queremos vivir, en lugar a veces de estar como buscando siempre el punto fuera, ¿no? Bueno, y los que estamos aquí o las que estamos aquí. En este sentido, Lucía, Patricia, ¿qué creéis que hace falta para que la gente, sobremanera la gente joven, no se vaya de los pueblos? ¿Qué creéis que hace falta para que no se vayan? Yo en lo que a mí me incumbe, actividades culturales, que pasen cosas. Yo, por ejemplo, en Calatayud, que es la cabeza de comarca, hay 2 institutos y no hay ni una sola actividad para jóvenes, absolutamente nada. ¿Cómo no se van a ir? Si es que no hay actividades para ellos, no pasan cosas, no hay nada estimulante. O sea, yo creo que parece como si hubieran tirado la toalla ya, o es que no se dan cuenta, o es que solo están pensando en construir, en emprender, o sea, pues eso, pensar en la gente joven, o sea, incluirles en la vida y pensar qué cosas les interesan para que puedan quedarse aquí y unirles al territorio desde que son jóvenes. Eso no está pasando, desde luego, en mi zona. No hay absolutamente ninguna actividad para ellos. Entonces, yo, si fuera joven, como a mí me pasó en mi pueblo, por supuesto que me querría ir a ver mundo, porque en el pueblo no lo veo. ¿Pueblos en Arte habéis trabajado alguna vez con actividades? Porque tenéis actividades como muy diversas, ¿no? Y sí que se acoge a gente joven y sí que hay actividades que tienen que ver también con familias enteras, de hecho, ¿no? O sea, sí, de hecho ahora, por ejemplo, estamos haciendo la primera vez que hemos hecho un voluntariado para construir escenografías y lo hemos abierto a adolescentes y han venido y están encantados ahí poniendo tornillos porque de repente hay extranjeros, oyen otras lenguas, hay gente que ha venido a contar. Bueno, es una actividad que te pone en relación con un mundo distinto y nuevo. Y eso es necesario para la gente joven. Y no hace falta irse a la ciudad para encontrar eso. Si destinaran un poquito de recursos para hacer actividades para la juventud. Y bueno, nosotros en ello estamos, pero hemos hecho bastantes propuestas, pero ni siquiera cine. O sea, es que te lo echan para atrás porque todo les parece caro y no sé si es porque no votan o por qué cuestión, pero hay poquitas cosas para ellos. Sí. Bueno, yo la verdad es que desde la perspectiva de la gente joven me cuesta un poco como hacer un diagnóstico, ¿no? También, pues en el pueblo que vivo yo realmente somos muy pocos vecinos y suele suceder eso, que la gente que ha nacido allí o que es de allí, pues bueno, cuando llega la edad del periodo universitario, pues se van a estudiar fuera y normalmente no vuelven. Yo creo que la falta de perspectiva laboral, ¿no?, y profesional es determinante. O sea, de alguna manera pues se tiene esta visión que es muy difícil vivir del campo, ¿no?, porque también seguimos como asociando al medio rural o al campo pues estas actividades económicas tradicionales que cada día pues bueno, todo está mucho más mecanizado, con lo cual se requiere menos mano de obra. Y bueno, hay como esa sensación ahí también de tirar la toalla, ¿no? Que parece que el campo se queda despoblado pues porque ya no hay gente que lo trabaje y porque como todo se industrializa, pues bueno, las labores artesanas o más manuales o más pequeñas, digamos, pues cada día son más insostenibles económicamente. Entonces, en ese contexto, yo creo que la gente joven que proviene del propio medio rural, pues le cuesta visualizar su futuro en ese lugar. O sea, se sigue reproduciendo pues el esquema de hace décadas. Y parece mentira que no consigamos
vencer esa barrera, ¿no? Porque, bueno, hay otras maneras hoy en día de habitar el medio rural que, bueno, creo que nosotras y, bueno, muchas mujeres en esta comarca, pues somos como ejemplo. Y lo que pasa es que, claro, para eso hay que poner medios y hay que poner ganas también por parte de las instituciones y las administraciones. La cuestión que comentaba yo antes, ¿no? Del teletrabajo. Bueno, pues cualquier pueblo de la comarca aquí alrededor de Reinosa, pues es que si tienes que desplazarte aquí a Reinosa, pues es casi menos distancia que la gente que vive en entornos urbanos, ¿no? Y que vive pues en un barrio, en una ciudad dormitorio o en un pequeño pueblo. Entonces, estás muy cerca, pero a la vez puedes desarrollar tu propio trabajo desde casa. Pero claro, para eso, pues eso, la anécdota que contaba antes de la conexión a Internet, ¿no? Pues es que estamos en el 2021 y todavía es como un imposible tecnológico, ¿no? La brecha digital, ¿no? En ese sentido. Sí. Ujú. Sí, pero yo creo que también hay como, o sea, el otro día, por ejemplo, hay una asociación que se llama, bueno, que hemos empezado ahora, un grupo de gente, se llama Comarca Kilómetro Cero, pues a poner en valor lo que hay. Y entonces ¿Se llama hicieron Comarca Kilómetro Cero. Hicimos una reunión en el instituto de oficios. Y entonces fuimos 15 oficios. Y entonces fueron carpinteros, agricultores, albañiles, una que cose, las que cuidan a la gente mayor, en 15 oficios. Y cada uno teníamos a un pastor, 10 minutos. Y claro, de pronto los chavales estaban flipando porque decían, ¡hala, pero, o sea, cuántas cosas! Dice, claro, es que a nosotros pues, nos dicen que aquí no hay trabajo. Y bueno, nosotros somos un ejemplo. No es fácil, pero tampoco es fácil en la ciudad. O sea, buscar trabajo no es fácil en esta sociedad en la que vivimos. Antes te ibas con una mano delante y otra detrás, te ibas a la ciudad y nadie decía, ¿a dónde vas? Y ahora cuando alguien de la ciudad se quiere ir al pueblo sin un trabajo, todo el mundo dice, ¿dónde vas sin trabajo? Pues habrá que venir, habrá que buscar, habrá que mirar a ver. No puedes llegar y enseguida encontrar un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ejemplos hay un montón. De hecho, es lo que ella dice, hay que mirar a los que estamos aquí. ¿De qué vivimos? Pues mira, a ver, y si estás allí igual preguntas y a lo mejor te surge algo, igual que tú, que igual viniste haciendo una cosa y de repente has dicho, ostras, pero mira estas iglesias, qué bonitas, pues voy a hacer algo por poner en valor esto que me rodea, ¿no? Y de repente cambias. Quiero decir, yo creo que hay que perder el miedo a ir, a arriesgarse y buscar el trabajo en el lugar, como se hacía en la ciudad, que uno se iba con su primo y luego iba a ver dónde se metía. Pues lo mismo, yo lo veo así, que hay que perder un poco el miedo y que hay un montón de oficios que se pueden hacer, no solo lo del campo. En este sentido, Lucía, justamente ayer estábamos hablando dentro de la recuperación de saberes campesinos tradicionales. Comentaba Isa, que creo que hoy no está por aquí, pero comentaba justamente el tema de los oficios, de cómo las personas mayores, ciertos oficios, sobre todo vinculados a la artesanía en este caso, o a la ganadería, los pastores, por ejemplo, se estaban perdiendo. Y es que mucha gente joven los desconoce o no sabe que ahora mismo, hoy en día, justamente se están recuperando, poniendo en valor. Igual tienen más calidad de vida siendo, no sé, cesteros o queseros que trabajando en una ciudad quizás con unos empleos mucho más precarios, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces la cuestión también está en mostrar ejemplos que no solo son ejemplos, sino que son personas que tienen historias detrás y que tienen recorrido y que al final estamos hablando también en positivo, generando imaginarios positivos, ¿no? Que yo creo que es una lucha de resistencia que tenemos que hacer las mujeres también que estamos en los pueblos, porque es verdad que tenemos o nos caen encima todo tipo de prejuicios muchas veces, ¿no? Sí. En este sentido, ¿creéis que los pueblos pueden ser como un escenario de un futuro? Ayer hacía esta pregunta, ¿no? Como de vida digna. ¿Creéis que hay más posibilidades de vivir bien, de lo que es una buena vida, poder hacer o desarrollar lo que a uno le gusta en el medio rural? ¿O creéis que es una visión romántica y bucólica y que en realidad es duro tanto más que una ciudad? Yo tengo el mismo estrés que tenía cuando estaba en Madrid, la verdad. No puedo decir que trabaje menos y que tenga más tiempo libre, porque no es verdad, pero creo que en todas partes hay que trabajar. O sea, no es que haya que hacerlo, sino que si te apasiona lo que haces y lo quieres hacer bien, pues requiere esfuerzo y requiere horas. Pero bueno, es verdad que por lo menos abres el balcón y está el campo. O
sea, a nivel, por ejemplo, de salud, creo que sí que es mejor. El agua, la comida, si intentas no comprarlo todo en el supermercado, claro, pues tienes Sí. mejores cosas. Sí, yo creo que, vamos, que perfectamente es y puede ser un lugar de vida más digna que en las ciudades. Sí. O sea, es una cuestión que yo, por ejemplo, me planteo muchas veces. Lo que pasa es que venimos como muy moldeados, ¿no? O sea, pues un poco pues el mensaje que se está trasladando constantemente, o sea, ya te dicen cuáles son las cosas que tienes que tener o las necesidades que tienes que tener cubiertas para ser feliz y para tener una vida digna. Y eso principalmente pasa por un trabajo, así, a secas. No se habla de qué condiciones de trabajo, ¿Cuántas horas? cuántas horas vas a trabajar, cuántos días, si vas a tener jornada partida. Entonces, parece ser que una vez que ya tienes un trabajo, da igual cómo sea ese trabajo, ya tienes uno de los pilares básicos para poder desarrollarte como persona. Y bueno, pues es que esos son ese tipo de mensajes que creo que hay que combatir, y además lo que decías, ¿no? O sea, dar ejemplo de que hay otras alternativas. O sea, que no necesitas seguir ese modelo para el que, digamos, te van moldeando desde que dejas tu etapa formativa. Y eso es un problema que hablábamos antes de los caseríos. Es decir, si tú no quieres tener un trabajo y decides producir tus propios alimentos, vas a trabajar duro, pero no necesitas que nadie te dé trabajo. Necesitas un trozo de tierra, necesitas gallinas, necesitas una vaca, necesitas un huerto, necesitas grano, necesitas un montón de cosas, pero que te las puede dar la tierra. Eso, hoy en día, ese modelo es ilegal. No te dejan tener gallinas, no te dejan tener corderos, no te dejan tener una vaca, no te dejan tener una cabra para tu leche. O sea, ese modelo hoy en día no te lo permiten. No te dejan tener cerdos. Es que eso, ¿cómo hemos llegado a esto? Es increíble. A mí me parece, yo no lo voy a hacer porque mis padres, o sea, yo lo he tenido en casa, he visto lo que es un corral, es mucho trabajo. Yo no quiero hacer eso. Me gusta el arte y me gusta mi trabajo. Pero si hay alguien que lo quiere hacer, no lo va a poder hacer. Entonces, no sé. Ayer hablábamos justamente, porque es un tema al final de soberanías, ¿no? Hablábamos justamente de modelos de soberanía alimentaria, de soberanía energética, incluso de soberanía cultural, ¿no? Es decir, al final se trata de un cambio de modelo, en realidad. Porque al final lo que pasa muchas veces ya no es, o sea, no es que te dejen o no te dejen, es que al final se institucionaliza todo y tiene que entrar ya en unos procesos, ¿no? Pues muy concretos. Muy comerciales, ¿no? Muy comerciales, como, sí. Si quieres vivir de las cabras. Si quieres, pues a lo mejor quiero tener uno de cada, no sé. Sí, sobre todo que esta semana también lo hemos estado viendo, que al hilo de lo que son las nuevas ruralidades, que yo creo que el concepto de nuevas ruralidades, además, le representamos muy bien muchas de las mujeres que estamos hoy aquí, que sería una especie de mezcla, ¿no? No serían personas que estamos en un medio rural entendido como algo exclusivamente agrario, sino que ya tenemos diversidad de empleos, diversidad de perfiles, muchas hemos nacido en ciudades, luego hemos venido a un pueblo, en fin, ya no es una vida exclusivamente agraria, ¿no? Pero yo creo que entender esa diversidad es fundamental y entenderlo también desde una perspectiva de soberanías, ¿no? De la capacidad de las personas de poder gestionar su tiempo y un concepto muy bonito que es la soberanía del tiempo y de la alegría. Es decir, que frente a ese discurso de hay que trabajar, hay que tener un éxito muy vinculado al ascenso social urbano o al sistema mucho más economicista, también puede ser una soberanía de la alegría en el sentido de es que yo hago lo que me gusta, aunque no tenga que estar en el centro de una ciudad grande, ¿no? Me gustaría introducir en este sentido, sobre todo vinculado a la actividad cultural, cómo a veces se mide siempre en cultura el éxito o el fracaso de una acción de manera cuantitativa, es decir, contando, ¿no? Por ejemplo, el público asistente, que nosotros desde la Artiga siempre somos, desde hace ya muchísimos años, muy críticas en este sentido, ¿no? Porque creemos que es un auténtico lujo trabajar con 10, 12, 15 personas, como estamos hoy aquí, y no creemos que algo tenga más éxito porque de repente vengan 100 personas, ¿no? Entonces, por contextualizarlo un poquito en el ámbito rural, muchas veces cuando estamos haciendo cultura en el medio rural
no podemos seguir utilizando estos esquemas, ¿no? De que algo es un éxito porque de repente se llena, porque a veces en un pueblo pequeño, con que vengan 5, 6, 10 personas, ya está muy bien. Y estás cambiando muchas más cosas quizás, ¿no? Y la repercusión que eso tiene es muchísimo mayor. De hecho, yo pienso que ahora se están fijando mucho en lo que está pasando en los pueblos, en esto, pero mucho. O sea, ahora mismo es como la periferia es donde están pasando las cosas más interesantes. Y entonces podemos empezar a cambiar el foco. Y quizás ahora es, pues eso, más interesante, mucho más estimulante lo que estamos hablando aquí que lo que se está hablando a lo mejor en un lugar del centro de Madrid donde haya 100 personas. Creo yo, son discursos más nuevos. ¿Qué pensáis en ese sentido de la descentralización de actividades, por ejemplo? Porque nosotras, y ahora ya hablo, bueno, como Ortiga, como asociación, ¿no? Muchas veces nos encontramos con dificultades para hacer propuestas culturales y traerlas a, hombre, Reinosa no es un pueblo, pero a lugares pequeños, más pequeñitos que Reinosa, ¿no? Hablo de poblaciones de 300, 400 habitantes, ¿no? Porque enseguida te dicen, hombre, pero esto como, hombre, esto es mejor en Santander o en Torrelavega. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿cómo entendéis la descentralización de la cultura? Que se hagan más cosas en los pueblos pequeños. Hombre, pues claro, yo como habitante del medio rural, pues me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque no solo porque yo viva en el medio rural, sino porque hay que romper con esa dinámica, primero, en relación a lo que comentabais antes, que estamos como acostumbrados a verlo todo desde una perspectiva economicista, entonces por eso siempre pues, parece que el éxito de las cosas o las convocatorias se mide en función de los asistentes, cuando realmente el impacto de un evento cultural o del tipo que sea es igual en cada individuo, sean 5 personas o sean 500, ¿no? Y todos tenemos esa misma experiencia. Pues evidentemente en lo pequeño o en las zonas con menos población, pues en términos cuantitativos va a ser menor, pero quiero decir, es como, o sea, nadie se plantea dejar a las zonas rurales sin electricidad o sin una carretera de acceso solamente porque somos pocos. Pues con estas cuestiones culturales es lo mismo. Y luego el tema de la descentralización también, ¿no? O sea, parece que siempre tiene que suceder todo en, pues eso, en las cabeceras de comarca, en los entornos urbanos, en las capitales de provincia. Dices, bueno, si es que mucha gente que vive en las zonas urbanas lo que está es deseando salir de la ciudad y vivir experiencias diferentes en el medio rural. Y no tiene por qué ser solamente ir a dar un paseo o ir a coger setas el fin de semana. Entonces, sí. De la misma manera que nosotros nos tenemos que desplazar constantemente a cualquier... Porque bueno, eso es para mí es uno de los inconvenientes de estas zonas rurales, ¿no? La dependencia del transporte privado. Pues igualmente se puede venir la gente del medio urbano a zonas más periféricas o más rurales, que además yo creo que también lo van a agradecer. Entonces en ese sentido, pues vamos, yo apostaría por descentralizar y eso, y llevar a lo pequeño. Sí, yo creo además cada vez más nosotros hacemos una actividad en el patio de nuestra casa, porque son actividades que hacemos pequeñas para la gente del pueblo, quien quiera venir. Y empieza a aparecer gente de Zaragoza, que vienen a pasar el día. Y yo digo, fíjate, estos vienen desde Zaragoza aquí. O sea, a mí no dejaba de sorprenderme porque no me lo esperaba. O sea, te puedes esperar gente del pueblo de al lado, ¿no? O de la cabeza de comarca, pero desde Zaragoza, y sí, porque para ellos es una experiencia venir, estar con gente de otras edades, pues mis vecinas que son mayores, pues todos juntos, ¿no? Como ese ambiente que se crea en un pueblo que es mucho más cercano, mucho más, no sé, distinto. O sea, nutritivo, ¿no? Porque claro, y por eso, claro, también aporta... grabarlo, ¿no? Por ejemplo, buscar esas plataformas que dices, sí, a lo mejor aquí estamos solamente 10 personas, pero lo que estamos aquí hablando es importante porque nuestras experiencias son distintas a lo que habitualmente se habla en los telediarios o en la prensa habitual. Entonces, esto, si se graba y después como en este caso está haciendo Alfonso, después se lanza al mundo, pues es interesante para otras personas. Entonces, este tipo de trabajo creo que es importante, ¿no? El documentar y mostrarlo. Aunque sí, al final seamos pocos. Una especie
es como, bueno, al menos nosotras así lo creemos, no sé si de manera delirante, pero también intentas, es una especie de siembra también, ¿no? De, bueno, de aportar un pequeño granito de arena para que otra gente se pueda inspirar. Cuéntanos, Lucía, sobre Pueblos en Arte. ¿Vosotras organizáis residencias? ¿Sí? Entre ¿Viene otras gente? cosas, sí, bueno, hacemos muchas cosas, demasiadas, yo creo. A veces digo, madre mía, no doy abasto. Pero bueno, somos 5 personas en la asociación, 3 chicas y 2 chicos. Y las residencias fueron como el inicio. Nuestra casa era tan grande que fue esa manera de empezar a decir, vamos a compartir con la gente de la ciudad que igual le apetece venir a vivir esto, para iniciar. Entonces, nuestra casa, pusimos una parte de la casa, hicimos como un apartamento que se puede, digamos, independizar cuando quieres. Entonces, esa parte es para artistas. Vienen, están un tiempo, igual vienen 5, 6, 7, 10, según hacen su trabajo y luego lo muestran al pueblo. Pues vienen unas chicas y están investigando una cosa de teatro durante un tiempo y luego, pues, al último día lo muestran al pueblo. Y de ese modo, pues, ambos yo creo que aprenden. Tanto las que han venido, ¿no?, con sus ideas sobre lo rural y sus locuras, y la gente del pueblo que ve lo que hacen, pues eso, unas chicas que son, pues por ejemplo, estoy pensando en un colectivo que vino que se llama Colectivo Macral, que eran 12 chicas de 6 países diferentes. Entonces había, pues eso, francesas, españolas, polacas, y pues para la gente, las mujeres del pueblo, que son las que más participan realmente, pues fue bonito, ¿no?, poderlas ver cantar, hacer una obra en otros idiomas. Ponerse en esa situación de encontrarse con otros mundos es enriquecedor para ambas partes. Por eso las residencias. ¿Cuál es vuestra experiencia con mujeres rurales en vuestra vida diaria, en vuestro trabajo? Es que ahora comentabas, esta semana también lo habíamos dicho, que bueno, las mujeres rurales participan siempre muchísimo más en cualquier actividad cultural. O sea, es pero una proporción además muy grande, ¿no? Cuando se hacen ofertas en pueblos pequeños, la mayor parte de las asistentes son mujeres casi siempre, ¿no? Sí. En este sentido, vuestro trabajo, en vuestra vida, ¿cuál es vuestra relación con las mujeres rurales? Por aterrizar un poco más el contexto del taller. Pues a nosotros es que siempre nos han apoyado. O sea, para mí, yo mido el éxito de un evento si vienen o no vienen. O sea, si hacemos algo y no aparece ninguna, digo, algo hemos hecho mal. Porque para mí, digamos, el objetivo principal de realizar una actividad cultural en un pueblo es que le pueda interesar a todas las personas que viven en el pueblo y de todas las edades. Entonces, de hecho, uno de los retos nuestros era implicar a los hombres, porque cuesta más. Pero bueno, ya van apareciendo. Hay 2 o 3 que la gente se lo pasa bien, pero las mujeres participan y vienen a todo y se sientan ahí en primera fila. Y a mí ya me va bien. O sea, eso es para mí un gran éxito. De hecho, es uno de los grandes atractivos de Pueblos en Arte, ¿no? La gente dice, es que claro, hacéis cosas y viene la gente del pueblo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues con la confianza de vecina. A lo largo de los años, ir a la fresca, hablar, que te conozcan. No vamos aquí a estar estos raros a hacer una cosa rara. No, te tienen que conocer y vienen porque te conocen. Y vienen para ayudarte en muchas ocasiones. Vienen como, ¿cómo no vamos a ir? Hombre, es que si no, no va a ir nadie. Esa es la gran frase, me encanta. Es que si no, no va a ir nadie. Claro, porque es que es así. Tienen que venir, si no... Por ejemplo, me decía una, pero es que eso es para gente muy joven. Y digo, que no, que esto no es para gente joven, que van a traer una bandurria y tal. Ah, pues entonces voy. ¿Sabes? Como tienen que entender que está pensado también para ellas. Entonces vienen. Y luego participan, sí. Les cuesta hablar porque son otros tiempos, pero sí. Hicimos un libro durante el confinamiento que hablaba sobre la libertad. Y bueno, ellas hablaban sobre lo que para ellas significaba libertad o en qué momento se habían sentido libres. Íbamos haciendo un collage y luego editamos un libro. Entonces hay 20 collages de 20 mujeres y es muy bonito, sí.
es muy emocionante. Sí. Sí, a veces también, por apuntar algo sobre lo que comentabas, que también lo hemos estado hablando estos días, las maneras de comunicarnos o de hablar, que a veces desde el sector cultural se tiende a utilizar a veces como un lenguaje que está muy apartado del barro, ¿no? Y muchas veces tenemos que hacer como ese ejercicio de traducción y de hablar con más sencillez. Yo es una crítica que siempre hago, por ejemplo, a veces a la academia, ¿no? Incluso perteneciendo a ella o teniendo un pie en lo académico, pero es verdad que muchas veces hay que hablar de una manera mucho más divulgativa porque es cuando realmente se está llegando a todas las personas y haciendo una cultura mucho más accesible también en ese sentido, ¿no? Patricia, ¿cuál es tu experiencia con mujeres rurales en el trabajo, en la vida en el pueblo? Bueno, yo tengo una experiencia así bastante escueta, especialmente en el ámbito laboral, pero bueno, sí que estuve también unos años atrás, estuve aquí dando clases en Reynosa, en el centro de mayores, un taller de pintura al óleo. Y bueno, pues como lo que comentabais, ¿no? Que sucede que la mayor parte de la gente que participa o que se apunta a este tipo de actividades pues son mujeres. Y bueno, pues se puede decir que eran mujeres rurales porque aunque tenía lugar en Reynosa, pero bueno, aquí más o menos todo el mundo está vinculado a un pueblo. Y bueno, pues es ese perfil, ¿no? De gente que tiene mucha iniciativa, que busca hacer cosas estimulantes y bueno, pues la verdad es que entre pinceles y óleo, pues las conversaciones casi siempre giraban en torno a cosas de pueblo, porque era como lo que nos gustaba a todas y lo que tenías en común. Y luego, pues a nivel personal, pues eso, aunque vivo en una zona con muy pocos vecinos, pues siempre con mis vecinas, mujeres, pues bueno, siempre ha sido como el primer vínculo, ¿no? O sea, o el primer contacto. Casi siempre es como la primera persona con la que estableces esa relación de vecindad. Bueno, porque, no sé, están como siempre más dispuestas, menos recelosas. En estos pueblos tan pequeños, pues cuando llega una persona nueva, pues siempre hay como una fase de prueba, ¿no? Como cuando estás a prueba unos días en el trabajo, ¿no? De examen, bueno, a ver de qué pie cojean estos que vienen nuevos. Y bueno, pues por parte de las mujeres siempre es como, pues eso, la primera que te abre la puerta y con la que estableces esa relación de vecindad. Así que bueno, pues bien, muy positivo. Llegado a este punto, a mí me gustaría que comentarais vosotras algo o alguna pregunta que la queráis hacer. ¿Sí? ¿Por aquí? Recientemente hemos hecho la visita Sí, de las iglesias. me acuerdo ahora, sí. Si divulgas, me refiero, ¿hay algún programa educativo para llevar a todos los chavales de las escuelas? A este servicio en concreto. A ese servicio, o sea, pregunto un poquito porque es que sí que considero básico la educación y la actividad en los sitios, por lo que estabais hablando. No se trata tanto de que venga gente de fuera, si la gente del pueblo se quiere marchar, ¿no? Tiene mucha... Y si la gente de cualquier entorno de los pueblos aprecia lo que tiene, tanto de patrimonio, o sea, me da igual lo que tú comentabas antes, va a ser siempre mejor quitar el café del río de un sitio que estar de barrendero ahí en Santander. O sea, yo qué sé, ¿no? Pero si los chavales del pueblo, la mentalidad general que hay es a ver si sales del pueblo, estudia, o sea, eso es lo que hay que cambiar. Sí, que muchas veces incluso se van sin haber conocido, o sea, que muchas veces, que nos pasa a todos, ¿no? Que vas a buscar como patrimonio o cultura, ¿no? Lejos de tu casa y ni siquiera conoces la que tienes al lado. O la conoces de una manera que no es la para que la pongas en valor y digas, que esto es muy importante. O sea, que sí. La verdad es muy importante, por ejemplo, yo qué sé. Por eso yo no le pregunté si iban a las escuelas, si había por parte de los ayuntamientos. Sí, bueno, yo en ese sentido tampoco te puedo contar mucho porque he empezado a trabajar en este servicio en los últimos 2 años, o sea, ya con la pandemia. Entonces, claro, eso le ha dado una vuelta a todo, pero sí que es cierto que, bueno, que nos hemos dirigido, o sea, que las personas que han trabajado en el servicio de guía, pues sí que se han dirigido pues a institutos, por supuesto al colegio municipal, o sea, de Valdeolea, y bueno, un poco a los entornos educativos de la comarca. Y sí que tenemos excursiones de escolares también.
Y vamos, y realmente es muy importante porque es una manera de combatir eso, ¿no? O sea, que poner en valor, primero, por parte de las propias personas que son pues quienes han nacido, quienes están viviendo o quienes descienden, ¿no?, de estos pueblos, pues para que conozcan y pongan y valoren lo que tienen. Y además es como una cosa que se retroalimenta un poco, ¿no? Porque yo noto que el servicio este que lleva ya varios años, bueno, según se va consolidando y cada año y cada verano tienes más visitantes, pues te das cuenta de que personas que igual antes eran más recelosas de, bueno, pues que existiera ese servicio, que viniera gente de fuera, o por ejemplo en las iglesias sucede mucho curiosamente pues con las mujeres también, ¿no? A veces, que son tradicionalmente las que han custodiado y cuidado y limpiado las iglesias y de repente sienten como que ese espacio tan íntimo, ¿no?, para ellas, pues como que de repente está abierto al público, ¿no?, en general. Pero con los años, pues bueno, se ve que los vecinos pues también van apreciando el valor que supone pues que haya gente que venga a conocer ese patrimonio, que es un patrimonio de todos y que además, pues a mí es fundamental. Sí, además es que, bueno, con el servicio este de guía en concreto, pues un poco de lo que hablábamos antes, ¿no?, de lo pequeño y de los números bajitos, pues bueno, muchas veces la experiencia es que viene gente y, bueno, se van igual de encantados con lo que han visto, así como con el hecho de que tienen una visita guiada y que igual están 2, 4 o 6 personas y les atiendes con, bueno, pues en tus mejores capacidades y el tiempo que haga falta. Y eso, pues, o sea, que alguien te dedique tiempo y bueno, pues un poco el cariño con el que intentamos hacerlo hoy en día, pues es como una cosa que casi ni pagando, ¿no?, encuentras. Y la gente se va pues bastante contenta en ese sentido. Ahora es lo que no reviento, porque yo he restaurado todas las pinturas. Ah. 26 años. Sí. Nosotras somos de aquí. Sí. Y claro, fue muy emotivo. Sí. Pero en Torralba estuvimos 6 años en la iglesia trabajando también nosotras. ¡Anda! Pero bueno, esto es una coincidencia. ¿En serio? Es espectacular esa Pero iglesia, esto sí que es una ¿eh? coincidencia. ¿Conocéis a todas las señoras entonces? ¿Ah, sí? ¿Hablas con la Carmen? Sí. Pero es que esto es una... Es que realmente es una... Ah, pues me hago una coincidencia muy foto con grande. vosotras y se la mando. ¡Qué bueno! Bueno, esto es la comprobación empírica de cómo estos encuentros pequeñitos son maravillosos, ¿no? Simplemente por esto. ¡Qué coincidencia! ¡Qué bueno! No, y el patrimonio es que eso une, porque son sitios súper especiales que ojalá consigamos entre todas que se empiecen a utilizar para otras cosas. Nosotros en el festival hemos hecho un concierto de música un poco electrónica y una proyección de una película, de la película de Torralba, y se hizo dentro de la iglesia. Que bueno, pues era algo nuevo. Sí, claro. El cura dijo que la danza no, que era demasiado. Que eso... Y decimos, no, pero si es una danza muy elegante y muy... No, mejor el cine. Dije, bueno, pues el cine. A él le parecía que era mejor el cine. Qué bueno. Y además los procesos también de socialización del patrimonio, ¿no? Qué importantes. Pero es que los críos, cuando estábamos nosotras, hace 25 años, es que llegábamos, salían de la escuela, que corrían detrás del coche cuando llegábamos, vivíamos en la casa del cura, que nos la dejaron. Sí, sé cuál es, sí. Es para flipar. Y los críos nos ayudaban, salían de la escuela, apagaban la casa con nosotros, venían todos a hacer los morteros, a hacer todos. Alfonso, Raquel, claro, los últimos, ya no hay escuela en Torralba. Viven todos en Zaragoza. Y es eso, darles a conocer la iglesia y luego ellos lo enseñaban. Claro, o sea, es que era decir, coño, que esto es muy importante. Claro. Pero es que ya te va,
sea, madre mía. Sí, sí, Edu, el hijo del pastor. Qué bueno. Sí, 6 años y estaba allí todo el día. Bueno. Incidencia. Y estaba orgulloso de ellos, tenían aquí los padres a buscarles porque no habían ido con la vivienda. Estaban allí trabajando. Qué bueno. Igualmente en esa iglesia, y luego solo siempre estaban allí. Qué bonito. Pues pues muchísimas gracias por haberos acercado, porque además es que ha sido una coincidencia. Qué curioso. Sí, habéis estado el sábado, ¿verdad? Que habéis estado con una compañera mía. Bueno, yo os atendí la llamada el día que llamasteis para reservar. La visita, la explicación, sabes que tenéis que ir de verdad, porque sales, pasas un día. Qué bueno. ¿Tenéis más preguntas o comentarios? ¿Alguien que quiera? ¿O coincidencias? ¿Coincidencias? Sí. Es que, aunque esto es muy grande, pero luego en los sitios pequeños es como verdad. que se junta todo. Sí, porque Aunque hay no- una red, ¿eh? O sea, yo muchas veces lo comento también con Sí. gente, pero de fuera de Cantabria, ¿no? Que dices, bueno, al final es como una pequeña constelación de mucha gente que hacemos cosas parecidas en sitios pequeños y estamos a veces conectados con Sí. la otra parte del mundo, pero otro sitio pequeño y es así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Queréis comentar alguna pregunta o algún comentario? Si yo quiero preguntarles a las dos, ¿qué le diríais a una chica joven que se quiere ir a vivir a un pueblo? ¿Qué consejos le daríais para que tome la decisión, ¿no? Para que sea libre? ¿Qué le diríais? No sé si entra bien el sonido de ellas por la cámara, lo repito ya la pregunta igual para... Sí. Sí, vale. Es que me estaba dando cuenta con ellas, vale. ¿Qué le dirían, no? Sí, que si alguien que tenga dudas o que se atreva, que esté recibiendo todo el tiempo mensajes de no se puede, qué haces, porque Sí. no estoy allí, es una locura, no te lleva a ningún sitio, ¿qué le podríais decir vosotras que habéis vivido esa experiencia y que la habéis superado, que la habéis pasado? Sí, o sea, ¿qué le diríais a una persona joven, a una chica, has dicho, ¿no? A una mujer joven, para que se fuera al pueblo o para... O sea, Que se decida. que se decida, ¿no? Para animarla, sí. Hombre, yo creo que es como todo en la vida, ¿no? En mi caso yo le diría que evidentemente si tiene el deseo, lo mejor es seguirlo, porque eso te va a hacer crecer como persona. Yo no puedo decirle dónde le va a llevar, si va a volver luego a la ciudad o no, pero el aprendizaje que va a tener y la fuerza que le va a dar seguir su deseo, eso es el mejor regalo que te da la vida, hacer lo que tú quieres y dejarte de lo que dice la gente. Porque yo, por ejemplo, cuando fuimos a ver al instituto, todos esos oficios, al final yo les dije a la gente, o sea, nos decían un consejo final. Y dije, bueno, a mí no me gusta dar consejos, pero yo lo único que diría es haced lo que queráis hacer, seguid vuestros deseos independientemente de lo que diga la gente, porque es ahí donde vas a ser el mejor y donde además vas a aprender. Porque eso sirve para todo en la vida, tanto si te quieres ir a la ciudad como si te quieres ir a un pueblo. Pero hacerlo es el camino para crecer, creo. Sí, yo, bueno, parecido, ¿no? O sea, creo que la idea es, bueno, que irte a un pueblo es igual que cualquier otra decisión que puedas tomar en la vida, ¿no? O sea, en realidad no hay, bueno, hay cosas prácticas, pues, pero es muy personal y depende mucho de las circunstancias. La idea es, si tú tienes ese impulso, sientes esa necesidad vital, pues es eso, es que tienes, o sea, necesitas llevarla a cabo. Y también un poco perder ese miedo a fracasar, porque es que no existe el fracaso para mí en ese tipo de planteamientos, ¿no? Si tú sientes que quieres probar ese tipo de vida y decides irte a un pueblo y por lo que sea luego te das cuenta de que no, pues que echas de menos socializar más, que no, que te sientes aislada físicamente, ¿no? O que sin más, que resulta que te agobia, ¿no? Tanto ruido de pájaros, tanto silencio y que ya echas de menos pues como las obras de la acera que tenías debajo. Pues no pasa nada, o sea, no hay fracaso, te vuelves porque esa experiencia también ha sido un aprendizaje, ¿no? El intentarlo, el llegar hasta donde hayas necesitado llegar y ya está, y si te tienes que dar la vuelta no pasa nada. Hay cuestiones prácticas pues, que tienes que valorar, ¿no? De, bueno, qué es lo que dejas atrás, qué es lo que estás arriesgando y hasta dónde vas a arriesgar. Yo personalmente en mi caso tengo que decir, ahora que mi madre no me oye,
que, por ejemplo, bueno, mi madre y mi padre, ¿no? O sea, pensaban que estaba súper zumbada de la cabeza. O sea, ¿dónde vas? Mis padres, pero también mis amigas. O sea, tengo fotos de estas que te pillan así sin posar y, bueno, mis amigas con una cara en pues esas primeras visitas a la casa que nos íbamos a comprar, que entonces, bueno, nadie me daba como palmaditas en la espalda, ¿no? Todo el mundo me miraba como diciendo, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Pero vamos, estaba súper segura, o sea, no pestañeé, ni titubeé, ni miré atrás en ningún momento. Y bueno, pues en ese sentido salió bien, ¿no? Porque creo que acerté. Pero que si me tuviera que volver a la ciudad, pues bueno, pues es que te quiten lo bailado, ¿no? Que se dice. También en mi caso personalmente, pues bueno, compramos una casa que estaba semi en ruinas, hicimos nosotros casi todo el arreglo, o sea, físicamente. Y para mí eso también fue un aprendizaje bestial, ¿no? Ponerte con tus manos, o sea, también ese desarrollo personal como artesano, ¿no? De adquirir habilidades manuales que hoy en día están súper denostadas, ¿no? Le hemos dado mucha importancia pues, a toda la parte de conocimiento pues, como intelectual y tenemos un amigo que se quedó en la ciudad y entonces que a veces nos dice, ¿no? que para él somos como, pues es que vosotros sois capaces de hacer un montón de cosas, ¿no? Como cosas que guardan relación directa pues como con esa supervivencia primaria, que es que te da como la risa cuando vives así un poco en los pueblos, pero es cierto, hay gente que vive en las ciudades que es que no sabe ni coger un hacha casi, o yo qué sé, o cosas, a ver, son como tópicos, pero... Y entonces aprecian esas capacidades que tienes manuales de arreglar cosas, de, bueno, de cultivar, de tener animales, o sea, de saber... En algunos, en cierto sentido, o sea, hay como una especie de distancia astronómica entre algunas personas que vivimos en las ciudades y personas que vivimos en el medio rural. Porque la ciudad es tan brutal en ese sentido, ¿no? Que te aleja mucho de esos conocimientos manuales y de poder desenvolverte un poco en el medio natural. Entonces, bueno, que no es un consejo, pero es eso, es decir, si sientes esa necesidad y sientes ese impulso, vamos, yo creo que lo tienes que probar. Sí. Sí, luego además va viniendo todo. Por ejemplo, lo que hablabas de esa distancia, yo cuando llegué, o sea, ahora hago conserva de tomate y antes no hacía. No sé por qué, pero lo hago porque creo que es necesario. O sea, de repente te dan tomates un montón y dices, ¿cómo los voy a tirar? Claro. Pues haces conserva. Y claro, la gente, ¿no? Mis amigas, ¿pero vosotros hacéis conserva en el pueblo? Pues sí, porque cuando hay tomates hay un montón de tomates y luego no hay. O sea, eso, ¿no? El estar conectado con los ritmos de la tierra, con lo que hay en cada momento, eso es bonito y te lo da a vivir ahí. Y te va pasando, no pasa de repente. Yo llegué y puse una caldera de leña porque quería tener leña. Y la gente me dice, ¿pero qué trabajo da eso? Digo, pues es verdad que da trabajo, pero a mí me gusta la lumbre. Pues lo hago, subes la leña, te enciendes el fuego. Y ha habido personas que les hemos dejado el apartamento y no han sido capaces de encender la estufa. Y se han frustrado un montón porque no saben hacer un fuego. Y claro, eso dices, ostras, pues quédate solo en el monte y ¿qué haces si no sabes hacer un fuego? Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario queréis hacer? Estoy de acuerdo con ella. Aprendes para hacer, te enseña la vida. Y luego lo bonito que es aprender de la gente que está allí, ¿no? O sea, para mí eso también ha sido súper enriquecedor, pues a pesar de que tengo pocos vecinos, pero bueno, preguntas, ¿no? Y te metes en la cocina y te cuentan, y bueno, yo soy muy preguntona, o sea, si no hubiera podido arreglarme la casa, porque yo hice Bellas Artes y bueno, enredas bastante con las manos, pero nunca había hecho una hormigonera. Y no sé, para eso nunca he tenido vergüenza y yo iba a los sitios y preguntaba y siempre lo pregunto todo.
porque la duda ya la tienes, si no intentas resolverla y aprendes mucho de la gente, porque además te das cuenta de que por esa cercanía, ¿no? Pues es mucho más fácil entablar comunicación o conversación con la gente que vive en los pueblos. Sí, sí. Yo creo que que eso es como una cosa natural. O sea, Como recolectores. vas al pueblo y recuperas esos saberes tradicionales, ¿no? Que tienen mucho que ver con bueno, posibles, bueno, relacionado con lo de la crisis climática, ¿no? Sí. Pues que, o sea, era la mejor manera de, bueno, era el aprovechamiento absoluto de los recursos, ¿no? En los pueblos, pues todo, o sea, se aprovechaba absolutamente todo y cuando ya no quedaba nada, solo el chasis, pues se reutilizaba o sea, siempre tenía Se ¿no? reparaba, claro. Las casas, yo recuerdo siempre la casa de mi abuelo que era como una chatarrería, porque es que ahí no se tiraba nada, porque todo podía valer en un momento dado para alguna cosa. Entonces, bueno, pues de esas cosas es como que te transformas. Según vuelves a vivir en un pueblo, es como que sin querer vas... No es tan fácil, por ejemplo, conseguir un tornillo. Entonces, si te sobra un tornillo, lo guardas. Sí. Porque dices, es que entonces tendré que ir hasta Calatayud a comprar el tornillo y si lo guardo, a lo mejor sirve. Este tipo de detalles. Es que en la ciudad parece que todo se compra. Y no hace falta Que es comprar. cierto, pero porque lo tienes todo a mano y todo es como Mm. inmediato y siempre tienes disponibilidad, ¿no? Y ahora en las ciudades hay, bueno, es que tienes comercios abiertos de todo tipo casi todos los días a todas horas. Que si lo piensas, o sea, es una auténtica salvajada, ¿no? A niveles de, pues lo que hablábamos antes, del empleo y el tipo de empleo que existe. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Más espacio. Sí. Entonces, entiendo lo que queréis decir, pero también normalmente tienes más amplitud para guardar cajas vacías para entenderla libre que luego tienes más amplitud. Por lo menos a mí me pasa. Sí, sí. Sí. Sí, eso es cierto y bueno, es una ventaja y a veces es un problema también. Porque piensas, dices, si ahora me tuviera que volver, dices, bueno, tendría que montar un mercadillo aquí directamente. Empezar a deshacerte de carretillos, hormigoneras. Pero de guardar tornillos, un mecánico no lo hace. Pero muy bien, Pues a mí me gustaría, si no tenéis más preguntas o comentarios, que pudiéramos como cerrar esta conversación pues como con una idea un poco en la línea de lo que comentaba Andrea, ¿no? De como cuál sería un mensaje, digamos, ¿no? Como qué os gustaría que se quedara ahí a la hora de tener una perspectiva como crítica también de futuro para el medio rural, ¿no? Esta semana hemos hablado muchas cosas, por ejemplo, hemos hablado de turistificación, de que esta vuelta al campo no puede ser a costa de cualquier cosa. Hemos hablado de turistificación, hemos hablado de soberanía energética frente a estos mega parques eólicos que nos quieren poner aquí en el Valle de Campo. Hemos hablado de muchas de estas cuestiones. No puede repoblarse el ámbito rural, las zonas rurales, de cualquier manera, ¿no? Y sin tener en cuenta pues, una perspectiva crítica y respetuosa con las personas que vivimos en el medio rural, ¿no? Entonces, como por sacar una conclusión o un mensaje así que cerrara un poquitín esta conversación y más contextualizada también, pues un poco para mujeres rurales, ¿no? Incluso para mujeres jóvenes que puedan estar también pensando en, oye, ¿y por qué yo me voy a tener que ir de mi pueblo si quiero trabajar aquí? O ¿por qué no voy a ir yo a vivir a un pueblo pequeño, ¿no? Y tengo que estar en una ciudad grande. O sea, ¿qué diríais para...? Uf, qué difícil. Bueno, no sé, yo creo que un poco la idea sería, como has dicho tú, ¿no? Contar con las personas que ya vivimos en el territorio. Porque muchas veces parece que las soluciones a los problemas que puede tener el medio rural pues se deciden fuera del medio rural, ¿no? Gente que aparentemente sabe mucho,
pero realmente no tienen esa experiencia directa o no saben qué significa y qué supone vivir en el medio rural y cuáles son las dificultades reales que la gente que vivimos en estos territorios pues afrontamos diariamente. Entonces yo creo que es necesario que tomemos conciencia de eso, ¿no? de nuestra presencia y de nuestras necesidades y que eso se tenga en cuenta en cualquier foro o propuesta que se haga para el medio rural. Pues porque muchas veces es eso, que se plantean soluciones o proyectos que dices, ¿y esto para qué? ¿O esto para qué me sirve a mí? ¿O esto en qué va a beneficiar mi pueblo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proyectos eólicos. Pues ahora se nos quiere cargar al medio rural, que ha estado pues bueno, medio olvidado durante un montón de décadas. Parece que ahora tenemos que asumir solamente nosotros la responsabilidad de combatir el cambio climático con esa generación de energía renovable. Y eso se está haciendo sin contar con nosotros, ¿no? Y además, bueno, pues con unos criterios bastante cuestionables, porque el viento es una cosa que hay en muchos sitios y lo que no se puede hacer es transformar radicalmente estos territorios ahora para cubrir unas necesidades cuya demanda está muy lejos de aquí, ¿no? O sea, una cosa que tiene esto es que tenemos un nivel de consumo mucho más pequeño, pero ahora resulta que tenemos que ser productores de la energía que necesita pues, las zonas urbanas. Y eso se está haciendo a costa de todo, de las poblaciones que nos vamos a ver afectadas, de la biodiversidad y luego del recurso principal que tenemos en muchos aspectos aquí, que es pues, la montaña y el paisaje, ¿no? Que eso arriesga pues, otro tipo de economías y otro tipo de trabajos que se dan en estos entornos rurales. Entonces, resumiendo, tomar conciencia de que nosotros tenemos que alzar la voz, ¿no? y estar presentes en las conversaciones y en las decisiones sobre las cosas, los proyectos o el futuro que se quiera o que se piense para estos lugares. Yo eso que dices sería maravilloso, pero no confío en nada en que suceda. O sea, quiero decir, veo que va por un lado, ¿no? Y que sí, podemos plantarnos y decir, pero creo que pasa, o sea, yo la conclusión que sacaría es como la experiencia de vivir en los pueblos es algo que tienes que vivirlo para saberlo. Y que todos, en mayor o menor medida, hemos tocado, vivido, ¿no? La gente que es de la ciudad lo ha vivido a través de los abuelos. Como he dicho antes, los mundos se mezclan. Entonces, esa experiencia rural, eso es lo que vale. Eso es lo que nos tiene que dar la dignidad de ser muy conscientes de que tenemos una vida plena en lo rural, que no nos falta de nada, absolutamente de nada, y que hoy en día, gracias precisamente a cómo está compuesto el mundo y a las cosas las carreteras que hay, internet, etcétera, se puede vivir en lo rural teniendo acceso a un montón de cosas y teniendo una vida plena. Entonces, esa es la conclusión para mí importante, que es que hoy en día elige dónde vives mejor porque puedes vivir bien en cualquier lugar. Yo lo he hecho con un trabajo que es muy difícil, que es la cultura. Parece que es difícil en lo rural y de momento llevamos 9 años y lo hemos conseguido. Entonces, ¿por qué no se puede hacer con cualquier otro trabajo? Siempre hay maneras. No sé, a no ser que te dediques a contar multitudes. Pero... Ya. Eso sería uno difícil. Sí. Sí, yo creo que es importante también como romper esas barreras mentales que muchas veces se nos ponen, ¿no? O sea, de cosas que no se pueden hacer porque no se han hecho nunca o porque toda la vida se ha hecho de otra manera. Es que realmente, si lo piensas, es que no está nada escrito. Ahí, ¿no? Puedes... Y es que no pasa nada por probarlo. Que va y sentirlo. Bueno, yo voy a leer un poema porque como me dedico a la poesía, pues un poco para concluir, que creo que resume esto. Si no fuera por el olor del tomillo y el verde de la hiedra, no tendría ninguna certeza. Pero esa nadie me la quita. La cara de asombro tras la riada, la gente contenta, la tierra mojada. El sonido del sí entra en la casa. Los niños se bañan aunque haga frío. Y en la fuente,
en la fuente sale el agua por los 3 caños. Pues yo creo que con este poema de Lucía podemos cerrar. Ahora te van a aplaudir a tope, que me he metido yo ahí justamente iban a aplaudir, pero para aprovechar la luz que nos queda. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado estos días.